Amados hermanos, deseo que la gracia de Dios siempre esté con ustedes y que su palabra sea iluminada por su Espíritu Santo para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque entramos en una nueva serie de estudios que buscan fortalecer a la iglesia en 3 virtudes relevantes para el creyente, y que a lo largo de este año estaremos desarrollando bajo el tema fortaleciendo a la iglesia en la fe, la esperanza y el amor. Y hoy, a manera de introducción, haremos un análisis introductorio sobre la fe, la esperanza y el amor como virtudes de fortaleza a la vida del creyente. Bueno, y hoy hablaremos de esas virtudes como virtudes que permanecen, como virtudes que ministran y como virtudes que identifican. Así que les invitamos, amados hermanos, a lo largo de este año a ser fortalecidos con la palabra de Dios en estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Iniciamos entonces como primero con virtudes que permanecen. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Virtudes que permanecen. Y como primero, virtudes que dan fe cuando no conocemos el cuadro completo. Virtudes que dan fe cuando no conocemos el cuadro completo. Y estas virtudes se dan porque ahora no tenemos el cuadro completo. El contexto de este texto bíblico que hemos leído nos muestra que ahora vemos como en un espejo, oscuramente, que conocemos en parte. Y dice el verso 9 de 1 Corintios 13, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y sigue diciendo el texto bíblico: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, estas son virtudes que dan fe cuando no conocemos el cuadro completo. Pero también son virtudes que dan esperanza. Virtudes que dan esperanza. Y no tenemos todas las respuestas ahora, pero después las tendremos. Hay cosas que no entendemos. Dice Pablo que en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no tenemos el cuadro completo, no tenemos todas las respuestas ahora, hay inquietudes, pero un día veremos a Cristo en persona y será posible ver desde la perspectiva de Dios. Por eso estas virtudes nos dan esperanza. Ahora no terminamos de comprender ni siquiera quiénes somos nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo que ahora vemos por espejo oscuramente. El apóstol Pablo hace referencia a los espejos que ellos usaban. Y los espejos de la antigüedad, ellos no reflejaban la imagen con la claridad con la que nosotros vemos hoy cuando nos vemos en el espejo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que ahora vemos oscuramente, para hacer referencia a que no nos veíamos bien, para hacer comprender que ni siquiera nosotros nos entendemos o nos conocemos a nosotros mismos, pero que llegará un momento en el cual conoceremos como fuimos conocidos. Como tercero,
el amor como la más grande de las virtudes o cualidades humanas y que a la vez es un atributo de Dios. El apóstol Juan enseña que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el amor es un antídoto contra el servicio mediático. El apóstol Pablo dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso es que el amor es un antídoto contra el servicio mediático, que es ese servicio que yo hago para conseguir algo a cambio. Cuando yo reparto un mercado o cuando doy ayuda al pobre y lo hago buscando un beneficio de vuelta, es un servicio mediático. Cuando un líder político regala el bulto de cemento, la hoja de zinc, en su mente él quizás dice estoy ayudando a alguien necesitado, pero realmente lo que está buscando es un beneficio personal y esa es una acción mediática porque se usa la pobreza y se usa a las personas como medio para lograr un fin. Y entonces el amor es un antídoto en contra de ello. Es un antídoto contra el servicio mediático. Así que dice Pablo, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. El amor entonces es un antídoto contra el servicio mediático. Y el amor es un antídoto también contra el resentimiento, contra el rencor, contra el odio. Y el amor es un antídoto contra el pleito, contra la pelea. Y también el amor es un antídoto en contra de la desesperanza. Dice Pablo que el amor todo lo sufre, todo lo cree y que todo lo espera, todo lo soporta. Entonces la fe y el amor dan equilibrio a la vivencia del Evangelio de Jesucristo mientras esperamos su manifestación en gloria. La fe y el amor dan equilibrio a la vivencia del Evangelio de Jesucristo mientras esperamos su manifestación en gloria. Como segundo, vamos a ver virtudes que ministran. Virtudes que ministran. Y vamos a leer el texto de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, verso 3. Y dice el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Virtudes que ministran. Es decir, que la fe, la esperanza y el amor son virtudes que ministran, virtudes que sirven. Y como primero vemos fe que obra en medio de momentos difíciles. Y la iglesia de Tesalónica se compuso de unos creyentes que fortalecieron su fe y que recibieron la palabra de Dios, la palabra de Cristo en medio de tribulaciones, pero lo hicieron con gozo en el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, y vosotros, hablando a la iglesia de Tesalónica, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces la iglesia de Tesalónica pasó la prueba de la obra de su fe en medio de los padecimientos, en medio de tribulación, en medio de una situación difícil, de una circunstancia difícil,
Los hermanos de Tesalónica obraron en fe en esos momentos difíciles. Tanto allá que el apóstol Pablo dijo que ellos vinieron a ser imitadores del apóstol Pablo y de sus colaboradores del Señor, porque recibieron la palabra en medio de tribulación y con gozo en el Espíritu Santo. Y por ello Pablo felicita a estos nuevos cristianos por su obra producida por la fe, por su trabajo impulsado por el amor y su paciencia inspirada por la esperanza. Así que estas características son la marca de cristianos efectivos en cualquier época, en época de pandemia, en época de crisis, en época de persecución. Estas virtudes sirven, ministran en todo momento, en cualquier época. Pero como segundo también, amor que trabaja en favor de los demás. Es un amor para recibir y dar la palabra del Evangelio de Dios. Y la iglesia de Tesalónica se componía de hermanos que se amaban mutuamente. Y el apóstol Pablo les dice que acerca del amor fraternal no tenía necesidad de escribirles, porque ellos mismos habían aprendido de Dios el amarse unos a otros. El amarse unos a otros. Y vamos a ver, como tercero entonces, virtudes que identifican. La fe, la esperanza y el amor son virtudes que identifican al creyente. Y vamos a leer en la misma carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 vamos a leer el verso 8. Dice así la palabra de Dios: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí el apóstol Pablo hace uso de la coraza y del yelmo en sentido figurado para describir el vestido que identifica al creyente y que a su vez sirve para él como ejemplo de protección. Cuando el apóstol Pablo habla de coraza, está hablando de un instrumento de defensa, de una vestimenta que protege. Y cuando está hablando de yelmo, está hablando de un instrumento en la cabeza, de un casco que también protege. Entonces, el apóstol Pablo hace uso de estos instrumentos que visten, pero que a la vez protegen al creyente. Y vemos como primero entonces la fe y el amor como vestidura de defensa para el cuerpo del creyente. La fe y el amor como vestidura de defensa para el cuerpo del creyente. Y la fe y el amor sin duda identifica a todo verdadero creyente. El equilibrio en estas cualidades es lo que realmente evidencia a un cristiano que vive el verdadero evangelio de Jesucristo. Un equilibrio entre la fe y el amor. Aquel que tiene una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios, aquel que tiene esos hábitos espirituales, aquel que tiene esa disciplina de permanecer en Dios, de vivir las disciplinas espirituales, pero que además de ello tiene un corazón amoroso para con Dios y para con el prójimo. Entonces eso identifica al creyente. Y estamos hablando de cualidades que realmente evidencian a un verdadero creyente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un cristiano que confía en Dios, pero que además vive para amar a su prójimo. Y ese cristiano que confía en Dios y ama a su prójimo es un cristiano que ya está protegido, pero que además evidencia externamente ante otros que es un creyente.
Entonces, aunque tenemos algunas disciplinas espirituales que nosotros vivimos, como el ayuno, la oración, el asistir a la escuela dominical, aunque las tenemos y hacemos uso de ellas y a través de ellas nos relacionamos con Dios, pero realmente no es eso lo que identifica al creyente. Es más, el mismo Señor Jesús aconsejó que cuando ayunaran, más bien se escondieran o estuvieran en un cuarto encerrado en el secreto de Dios. Al igual que cuando oraran, también lo hicieran en el secreto con el Señor. Que eso hace parte de la intimidad del creyente con el Señor. No es lo que identifica al creyente fuera, para con los de afuera, sino que la evidencia, lo que identifica al creyente y que además protege su vida, es la fe en el Señor Jesús y el amor que sirve al prójimo. Tenemos como segundo, viendo esto de virtudes que identifican, tenemos la esperanza como protección para la cabeza del creyente. La esperanza como protección para la cabeza del creyente. Ya dijo el apóstol Pablo, con la esperanza de salvación como yelmo, es decir, como un casco. Y realmente la esperanza de salvación protege nuestro pensamiento, protege nuestro entendimiento. Cuando tenemos nuestra mente, tenemos en nuestra mente la esperanza de Cristo, de su venida, de su regreso, la esperanza de una vida plena en Cristo. Y cuando eso se encarga de estar en nuestro entendimiento, eso nos protege. La esperanza nos enfoca en la meta, que es Cristo. La esperanza nos da una visión correcta y esa esperanza evita que seamos distraídos por corrientes que intentan penetrar en nuestro pensamiento. Es por eso que la esperanza nos identifica como creyentes, pero también la esperanza nos defiende de corrientes, de ideologías, porque tenemos la protección de esperar en Cristo en todo momento, esperar en Cristo en situaciones difíciles, esperar en Cristo en momentos caóticos, esperar en Cristo en momentos de malas noticias y esperar en Cristo su venida, esperar la vida plena, la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo tiene para con su iglesia. Y bueno, hermanos, deseamos que estas tres virtudes permanezcan en su vida como creyente de la iglesia de Jesucristo. Y que aunque sucedan cosas, circunstancias que usted no comprende, que usted no entiende, aunque usted no conozca el cuadro completo de lo que pasa, la fe y la esperanza y el amor permanezcan en su vida. Es nuestro deseo. Pero también deseamos que estas virtudes que permanecen en usted ministren, sean virtudes de servicio, que edifiquen a su hermano en la fe, que sirvan al prójimo, al que está necesitado, al que llora, al que sufre. Sean virtudes que sirven, virtudes que ministran, fe que obra en momentos difíciles, amor que trabaja en favor de los demás, pero que también sean virtudes que identifican su vida, que la gente le conozca por su fe, por una fe íntegra, que la gente le conozca por su amor, por la forma como usted muestra el amor hacia su prójimo, que eso le identifique y que además eso sirva para que usted se mantenga protegido
como un creyente firme que tiene una esperanza en el Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo y queremos que a lo largo de todo este año el Señor hable a su vida y que estas virtudes permanezcan en usted, le ayuden a servir y le identifiquen como un verdadero hijo del reino de los cielos. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén.